Buenas noches, Dios les bendiga. Desde la ciudad de Canelones, capital histórica de la bandera, República Oriental del Uruguay, le damos la bienvenida a un nuevo capítulo de la Ruta de la Fe. Les habla Luis Curbelo. En la noche de hoy vamos a estar culminando la temática que hemos venido desarrollando en estas últimas 3 transmisiones, lo que nos define como hijos de Dios. Dios mediante, la próxima semana vamos a intentar incursionar en un nuevo tema, la restauración del cristiano caído. Un tema nuevo para mí, que he estado haciendo muchas consultas, investigando un poco en las escrituras. Un tema del cual nunca escuché nada, la restauración de los caídos. Y bueno, si nunca escuché nada, significa que hay un hueco para llenar. Y vamos a hacer un intento, que con la ayuda del Espíritu Santo, que nos esté ministrando en esta área específica. Quizás, en vez de ser de ayuda, confundamos un poco más o ayudemos a la confusión, pero creyendo en esa palabra que dice que Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Dios produce el deseo y también produce que las cosas se concreten. Entonces, siguiendo esa escritura que entraña un pensamiento profundo de que Dios nos impulsa a incursionar en algunas áreas quizás desconocidas, con el fin de intentar, aunque sea intentar, marcar un rumbo. Después, como suele suceder en la iglesia que el Señor Jesús ganó con su sangre, otras personas con más capacidades, con más iluminación del Espíritu, tomarán el tema y lo desarrollarán de una manera más puntual y mejor que lo que pueda hacer un servidor de esta categoría. Pero una de las cosas que nos debe motivar es que siempre podemos superarnos un poquito más, intentando aprender, intentando madurar, intentando crecer y a su vez intentando ser más efectivo en la obra del Señor y en la iglesia local donde nos toca servir. Así que en esta noche culminaremos este tema y la semana que viene, Dios mediante, intentaremos el tema la restauración del cristiano caído. Hemos estado puntualizando en forma reiterativa que lo que nos define como hijos de Dios no es nuestra sabiduría, no son los estudios que poseamos, no es el poder en posiciones eclesiásticas que tengamos, no es siquiera el hecho de ser hijo de alguien, tener una noble alcurnia, una trayectoria de tiempo en familia. Si bien es cierto que hay cristianos así, y que damos gracias a Dios que muchos de ellos son fieles servidores del Señor, sin embargo, tenemos que recalcar que el grueso de la familia de Dios, de la iglesia que el Señor Jesús ha ganado por su sangre, no se destaca precisamente por tener personas poderosas, personas muy sabias, personas de muchísimo estudio y personas de noble abolengo. Los hay, sí señor, pero son la excepción y no la regla. Lo que nos caracteriza y lo que nos define como hijos de Dios es el hecho de que hemos sido comprados, redimidos, rescatados con la sangre preciosa de Cristo que Él derramó en la cruz de Calvario hace ya cerca de 2000 años o un poquito más. El viernes pasado estuvimos expresando a través de uno de los rituales de los sacramentos cristianos, de la Santa Cena, que es un ritual
con significado simbólico, que simbolizaba el pan, el cuerpo de Cristo, y la copa, la sangre de Cristo. En esta noche, al tocar las estimaciones desde la ley y desde la gracia hacia los hijos de Dios, vamos a tocar el segundo ritual del cristianismo, que es el bautismo. Sin duda que es un tema muy extenso, se ha escrito un montón de cosas, hay diferentes escuelas de pensamiento, pero este servidor, que ha sido acusado muchísimas veces de ignorante, se va a remitir solo a lo que dice la Biblia. Entonces, Romanos capítulo 6 dice así. No vamos a leer todo el capítulo porque no tenemos el espacio, pero dice en el versículo 3 y versículo 4 de Romanos capítulo 6. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Hemos sido bautizados en su muerte. Verso 4. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. El bautismo cristiano generalmente aceptado no es el que le mojan la cabeza con un poquito de agua. El bautismo cristiano aceptado según el Nuevo Testamento es el que se sumerge a toda la persona bajo el agua. Y esa acción de sumergir bajo el agua a toda la persona simboliza, que dice acá, sepultados juntamente con él, con Cristo, para muerte por medio del bautismo. Es un ritual con significado simbólico. ¿Cuál es el significado? Que al estar sepultados bajo las aguas, morimos con Cristo. Estamos como muertos. A fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es un ritual con un significado simbólico que, así como la Santa Cena, tenemos que recordar siempre, hacer memoria del Señor hasta que Él venga. También nosotros, a través del bautismo, recordamos que estamos muertos con Cristo. Y que al levantarnos de las aguas, es como si hubiéramos resucitado con Cristo. Hace unos años, un señor que se iba a bautizar junto con otros hermanos de la iglesia, no me acuerdo si fue en el Arroyo Pando o en otro lugar. Ese hermano que hago mención, cuando ingresó a las aguas y fue caminando hasta un lugar por acá de la cintura, ingresó a las aguas con una pipa en la boca. Esto no es una pipa, una lapicera. Vamos a suponer que era una pipa en la boca. Entonces el que lo iba a bautizar dijo, no señor, así no lo podemos bautizar. Ah, no, yo me quiero bautizar con la pipa. Si usted no me quiere bautizar, va a ser responsable delante de Dios de negarse a bautizarme porque yo quiero cumplir el mandamiento de la ordenanza de bautizarme. Bueno, así discutieron un poco hasta que al final resolvieron bautizar a ese hermano con la pipa en la boca. Cuando lo sumergieron y se levantó, ya no tenía más la pipa. Entonces dice, allá, el que tenía la pipa en la boca le dijo, bueno, ya quedó mi viejo hombre enterrado y sepultado con Cristo. Y nunca más fumó la pipa. El bautismo cristiano es un ritual que tiene ese mensaje que debemos recordar, que estamos muertos con Cristo. Y al estar muertos con Cristo, entonces hay una acción que tenemos que tener presente, que es la que cita Pablo en el capítulo 7 de Romanos. Capítulo 7, versículo 1 al 6, más de eso no vamos a leer. Dice el versículo 1, ¿acaso ignoran, hermanos? Y entre paréntesis, pues hablo con los que conocen la ley. Quiere decir que algunos conocían la ley mosaica y otros no la conocían.
Los cristianos de Roma, algunos conocían la ley mosaica y otros no la conocían. ¿Acaso ignoran, hermanos, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive? Es un detalle interesante. La ley mosaica tiene vigencia mientras la persona vive. Estuve mirando otras versiones de la Biblia. Bueno, una versión dice: ¿o ignoráis que la ley tiene jurisdicción sobre las personas mientras viven? Así dice una versión. Otra versión de la Biblia dice: la ley tiene poder sobre las personas. La ley tiene poder sobre una persona si ésta está viva. Una versión NBB, no la conozco, dice: cuando una persona muere, la ley pierde todo su poder sobre ella. Cuando una persona muere, la ley mosaica, la ley del Antiguo Testamento, pierde todo poder sobre ella. La Nueva Traducción Viviente dice: la ley aplica solo si una persona está viva. Entonces el bautismo nos da un mensaje a nosotros que estamos muertos. Pero ahora no solamente nos da un mensaje de que estamos muertos, sino que también la Escritura, inspirada por el Espíritu de Dios, bajo la pluma del apóstol Pablo, nos dice que al morir, la ley mosaica ya no tiene más competencia sobre los cristianos. Eso es lo que está diciendo acá. La ley aplica solo si una persona está viva. Al estar bautizados, simbólicamente estamos muertos con Cristo. Y al levantarnos de las aguas, hemos resucitado con Cristo. Entonces andamos en una novedad de vida, en una vida nueva. La ley mosaica no tiene ningún poder sobre los cristianos, de manera que ningún cristiano está obligado a guardar la ley mosaica, los 10 mandamientos, circuncidarse, todas las ordenanzas que fueron dadas al pueblo de Israel. El cristiano, según esta palabra, no tiene por qué guardar la ley mosaica. ¿Sabe por qué? Porque para la ley está muerto. Hemos muerto con Cristo en el bautismo, nos levantamos en novedad de vida y ahora andamos, dice el verso 6 de este capítulo, bajo el régimen nuevo del Espíritu Santo. Pero sigue hablando el capítulo 7 de Romanos. El verso 1, volvemos a repetir: ¿acaso ignoran, hermanos, hablo con los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción, se enseñorea, tiene poder en el hombre, entre tanto que el hombre vive? Entonces pone un ejemplo. Porque la mujer casada está sujeta por la ley, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se une a otro hombre, será llamada adúltera. Pero si el marido se muere, es libre de esa ley. De manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Verso 4, mire lo que sigue. Así también nosotros, hermanos míos, han muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Han muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Repito por tercera vez, porque nunca escuché puntualizar esto. Verso 4. Así pues, así también ustedes, hermanos míos, han muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que sean de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Verso 5. Porque mientras estábamos en la carne, es decir, cuando no conocíamos a Cristo, andábamos en el mundo bajo la
bajo la influencia de Satanás y siguiendo los pensamientos, los deseos de los pensamientos y de nuestra carne, éramos cualquier cosa. Pablo dice, por naturaleza éramos hijos de ira. Mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, que tomaban fuerza por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte, de condena. Verso 6. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que, como conclusión, y aquí Pablo termina todo lo que dijo desde el capítulo 1 hasta este versículo. De modo que, conclusión, sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Cuando uno a veces decimos que uno es legalista. ¿Por qué es legalista? Porque es meticuloso de la letra. No, si dice está bien, pero si no dice no está bien. Y uno cuando lee el Nuevo Testamento encuentra que muchas cosas que Jesús no dijo están en el Nuevo Testamento. Entonces, si Jesús no la dijo, no son correctas, pero si Jesús la dijo, son correctas. No tengo tiempo aquí para desarrollar. Jesús se desarrolló en un ambiente judío. No pudo salir de esos parámetros. A ninguno le dijo que la iglesia iba a estar compuesta no solo de judíos, sino de personas gentiles, es decir, que no son judías. Y si hubiera dicho eso, estoy seguro que hasta los mismos discípulos de él se hubieran apartado, porque ellos eran fanáticos judíos. Pensaban que el judío era él y nada más. Y que dentro de los planes de Dios, el judío era el único merecedor de las misericordias y de todas las buenas cosas de Dios. Pero vemos que cuando cayó el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, la iglesia se extendió hasta nosotros, los uruguayos, la República Oriental del Uruguay, que no tenemos nada que ver con los judíos. Entonces, cuando hablamos de los que nos define como hijos de Dios, tenemos que ser conscientes, tomar conciencia que la palabra de Dios, lo que Pablo mismo dice, Pablo era judío. Sin embargo, como apóstol a los gentiles, él declaró en forma irrefutable. Verso 4. Así también vosotros, hermanos míos, han muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. En el bautismo, al estar sepultados bajo las aguas, el significado simbólico del bautismo es que estamos muertos con Cristo. Al levantarnos de las aguas, hemos resucitado con Cristo para vivir una nueva vida, llevando fruto para la gloria de Dios. Y a veces nos volvemos un poco legalistas. El legalismo se caracteriza porque defiende las estructuras estáticas. Repito, el legalismo defiende las estructuras estáticas. Mide a las personas por lo que está escrito. Pero la gracia de Dios es diferente. ¿Saben por qué? Porque la gracia de Dios no solamente habla del régimen nuevo del Espíritu Santo, sino que la gracia de Dios es generadora de cambios. El Evangelio genera cambios. El Evangelio nos saca de las manos de Satanás y nos traslada al reino de su amado Hijo. El Evangelio nos saca de la esclavitud de nuestros pecados y nos trae a la libertad de ser hijos de Dios. El Evangelio nos saca de una vida de frustración y derrota y nos saca de ahí, nos pone en una canción nueva en nuestros corazones, en alabanza a nuestro Dios para caminar por la vida cantando, porque tenemos una razón para cantar, somos libres. Cristo nos ha liberado. El Evangelio es generador de cambios. La gracia de Dios genera cambios.
La gracia de Dios, cuando alcanza a una persona que nace de nuevo, nos pone en un proceso de muchas fases de cambio. La fase principal, la que nos introduce por la puerta del proceso, es la conversión. Después sigue la restauración interna de las cosas de nuestro pasado. Estamos un tiempo largo que no es el mismo en uno y otro, resolviendo cosas del pasado. Luego ingresamos en el discipulado, aprendemos detalles que son vitales como siervos y discípulos de Jesucristo. Luego todo eso que vamos aprendiendo lo vamos volcando ¿dónde? ¿En China? No, señor. En la iglesia local, donde nosotros somos miembros y nos congregamos. Servimos bajo la supervisión de nuestro pastor o nuestros pastores. Servimos bajo la supervisión de líderes. Poco a poco se nos va delegando responsabilidades a medida que la gracia de Dios se va manifestando en nuestra vida con los dones y capacidades que el Espíritu Santo ha otorgado a cada uno en particular. Y llega un momento en el andar del tiempo que logramos percibir y descubrir cuál es nuestro ministerio específico, la capacidad que Dios nos ha dado para servirle en forma específica. La gracia de Dios es generadora de cambios. Siempre vamos a cambiar. Porque así como el individuo cuando nace, que nace como bebé, como niño, como adolescente, como joven adulto, adulto mayor, pasa por diferentes etapas. El cristiano, el Hijo de Dios, también va pasando por diferentes etapas y nuestras estimaciones, nuestros pareceres, nuestra forma de pensar va cambiando, vamos madurando, cada vez vamos percibiendo lo que Dios nos va transmitiendo, vamos madurando, vamos volcando y vamos viendo sobre las realidades cotidianas el resultado de todo eso que Dios nos ha dado. Es muy importante el hecho de definir por qué somos hijos de Dios. No somos hijos de Dios porque somos fieles seguidores de la letra. No, señor, somos hijos de Dios porque Cristo nos ha comprado con su sangre. Y estamos ahora dentro de la gracia de Dios, muertos para la ley por el bautismo y vivos para Dios para llevar fruto en toda buena obra. Entonces acá, en esta reflexión que espero haber sido claro, quiero decirle que he estado en 4 denominaciones, ya lo dije varias veces, pero en una de ellas no me perdonaron haber venido de lo más bajo. Me echaban en cara el hecho de dónde vine, de la familia que nací, cómo era, que no sabía ni hablar, que ni esto, que el otro, que sos un bruto. Todo eso que me han perpetuado y que he logrado armar un currículum vitae importante, me lo dieron en esa denominación. Y la idea que me dejaban siempre es que no me perdonaban por haber venido de lo más bajo. Eso es una estimación indebida basado en un legalismo de estructuras. No, los cristianos tienen que ser así. Es como si fuéramos ladrillos, fuéramos bloques, que son hechos con molde. No somos piedras vivas. ¿Y saben cuál es la característica de las piedras? Que no hay dos iguales. Usted va a la playa y agarra dos piedras, aparentemente son iguales, pero si las mira detenidamente y las moja un poquito, se va a dar cuenta que no son iguales. En su apariencia no son iguales. No hay dos piedras iguales. Así como no hay dos hijos de Dios iguales, pero todos y cada uno hemos sido ganados con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. La gracia de Dios es generadora de cambios. Nos introduce desde la conversión. La conversión es la puerta a ese proceso y nos introduce en una serie de fases que se va a terminar el día o que pasemos a la eternidad o que Cristo venga a buscarnos. Si usted no está con esa mentalidad de cambio, déjeme decirle, mi querido hermano o hermana,
que está estructurado por el legalismo. No, yo estoy bien así, yo logré, yo estudié, yo no necesito más. Ninguno de nosotros sabe lo que Dios tiene para nosotros. ¿Saben? No hace mucho tiempo que aprendí que Dios es especialista en poner nuestro mundo de cabeza patas arriba. Que cuando uno dice, ya está tranquilo, ya llegó, ya parece que todo está bien, bueno, ahora a seguir en este tren, Dios hace un viraje de vaivén, un apriete de tuerca y todo nuestro mundo se vuelve patas arriba. Y es como si tuviéramos que aprenderlo todo de nuevo. Porque hasta que no aprendemos que la gracia de Dios es generadora de cambios, entonces vamos a estar un poco como perro en canchabocha, descolocado. No logramos entender qué es lo que Dios se propone con nosotros. Y saben una cosa que ninguno de nosotros sabe con anticipación, qué es lo que Dios se propone. Pero poco a poco, con un cuentagota, Dios nos va revelando ciertas facetas y ciertos pasos que tenemos que dar. Recuerde esto, la gracia de Dios es generadora de cambio, y el cambio no se efectúa solo en la conversión. La conversión es la puerta por la cual entramos a un proceso de fase que va a terminar el día que estemos en la presencia de Dios. Entonces, tenemos que corregir las estimaciones en cuanto a otras personas. Así como a mí no me perdonaron venir de lo más bajo, ahora, no fui el único caso. No estoy hablando acá porque estoy dolorido y acá me desahogo. No, señor, acá estoy expresando una realidad que hay que cambiar. No podemos encarar a las personas según de dónde vengan. No, señor. Tenemos que encararlas desde el punto de vista de Dios. Hemos sido comprados con la sangre preciosa de Cristo y Él nos ha introducido en un proceso de cambios. Empezamos con la conversión y seguimos hasta el día en que el Señor venga. Estamos muertos para la ley. Nada de la ley ahora se debe aplicar a nuestras vidas, ni tampoco debemos ponernos bajo conceptos de la ley. Sin duda que, bueno, alguno puede decir, bueno, pero Pablo dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, para capacitar, para equipar, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para hacer toda buena obra. Sí, Señor. El Antiguo Testamento tiene muchísimas lecciones para enseñarnos. Una de las lecciones fundamentales que no aparece el término en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo son los tratos de Dios para con su pueblo. Dios trató a su pueblo de una manera, los trató con misericordia, los trató con perdón, los trató a veces con castigo, los trató con bendición, los trató con pobreza. Todas las cosas que se escribieron antes, dice el apóstol Pablo, para nuestra enseñanza fueron escritas, para que no sigamos los malos ejemplos que vemos en el Antiguo Testamento, sino que tomamos los buenos ejemplos, aprendemos sabiduría, tomando nota de las experiencias de otros hombres. Por eso el Antiguo Testamento es enriquecedor, pero la Iglesia no se rige por los lineamientos generales del Antiguo Testamento que tratan de un pueblo en particular. La Iglesia se guía por lo que el Espíritu Santo ha revelado y sigue revelando a través de las Sagradas Escrituras. El argumento que he tratado de expresar aquí es este. Lo que define a los hijos de Dios es que hemos sido comprados con la sangre preciosa de Cristo. La buena familia, el estudio, el poder que podamos tener en una posición de autoridad y otras cosas, el tener plata y otro montón de cosas, no son lo que Dios estima como hijos suyos. El más pobre, el más iletrado,
Aquel que es estimado como nada, si nace de nuevo por la obra del Espíritu Santo, entonces es valioso a los ojos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque costó el mismo precio de la sangre de Cristo. Termino. Salomón dijo uno de los textos que siempre tengo presente en el libro de los Proverbios. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Los hijos de Dios, cuando nos convertimos no sabemos nada. ¿Qué sabemos? No sabemos nada. Y a veces hacemos un curso, vamos al Instituto Bíblico, hacemos otros cursos y a veces se nos embrolla la cosa. Parece que sabemos menos, porque el Espíritu de Dios nos va guiando. Y si nosotros vamos consagrándonos, sometiéndonos al señorío de Cristo y a las directivas del Espíritu Santo, entonces, paulatinamente, quizás sin darnos cuenta, vamos a ir como la luz de la aurora, creciendo hasta que el día sea perfecto. Eso es lo notable. La gracia de Dios es generadora de cambios. Empezamos de cero. Todos los hijos de Dios nacemos en la vida espiritual sin saber nada. Pero sabemos una cosa, que Cristo nos ha salvado. Él nos ha hecho nacer de nuevo. Él nos ha librado de la potestad de Satanás. Él nos ha librado del poder del pecado. Y Él es el que ha puesto en nuestros corazones una canción, alabanza a nuestro Dios, y el Espíritu de Dios que nos dirige hasta el fin de nuestros días. Para culminar, quiero leer esta palabra. Se encuentra en Colosenses, capítulo 3, versículo 12. En esa carta, Pablo trata también de la cuestión de la ley y la gracia. No vamos a entrar en esos detalles ahora. Pero en el verso 12 del capítulo 3 de Colosenses dice así: vístanse, pues, como escogidos de Dios. ¿Qué le parece? Lo vil, lo menospreciado, lo que no vale nada, lo débil, el descarte humano según las estimaciones humanas, Dios ha escogido. Vístanse como escogidos de Dios, santos y amados. Somos amados por Dios. Es una lástima que a veces cristianos de muchos años, ya tienen una experiencia, tienen un andar, la misma estructura de las cosas los ha vuelto legalistas. Entonces, marcan a las personas y se olvidan que todos somos amados. Vestidos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándolos los unos a los otros y perdonándose unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo nos perdonó, así también hagámoslo nosotros. Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor. ¿De qué amor? El amor de Dios, ese amor transformador, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuimos llamados. Fuimos llamados a vivir en paz, a tener paz en nuestros corazones. Todo a nuestro alrededor quizás no haya paz, pero en nuestros corazones y en nuestra mente fuimos llamados a vivir en paz, a la cual fuimos llamados en un solo cuerpo. Toda la iglesia del Señor tiene que vivir, tener paz y ser agradecido. Agradecido porque Dios me amó. Agradecido porque Cristo me limpió de mis pecados. Agradecido porque Él me ha dado la facultad de poder tener dominio en cosas que antes gobernaban mi vida. Y tener ahora, para llevar fruto para la gloria de Dios, la facultad de poder ministrar a otros en el nombre del Señor. La gracia de Dios es generadora de cambios. La conversión
es la puerta al proceso. Después sigue otras fases del proceso. Cuando uno se mentaliza, bueno, yo ya llegué, yo no necesito aprender más nada, no tengo necesidad de nada, ya está todo, ya estoy bien así como estoy. Entonces, ahí entra en el legalismo y en esa resignación, en ese conformismo, empezamos a señalar a los demás. Pero si todos tenemos presente que todos, absolutamente todos, estamos bajo el proceso del Espíritu Santo, proceso de cambios, entonces vamos a tener otra consideración. Bueno, yo no soy perfecto. A veces es el error, a veces porque uno hizo el instituto bíblico, porque uno sirvió tantos años, que uno parece que ya llegó a ese estado de perfección. El estado de perfección acá abajo no existe. Lo que existe es la madurez. El estado de perfección va a llegar cuando Cristo venga a buscar a su iglesia en el arrebatamiento. ¿Qué define a los hijos de Dios? Haber sido comprados con la sangre preciosa de Cristo. Estamos ahora en la gracia de Dios, que es generadora de grandes cambios. La conversión es la puerta del proceso. Después pasamos la puerta, empezamos en otras fases. Entonces, mi querido hermano, al terminar esta meditación, quizás pobre, quizás infinitesimal, quizás muchas cosas, usted tiene que examinarse a sí mismo delante de Dios. Si por ahí quizás no se quedó estacionado en alguna fase del proceso, se negó a seguir creciendo en la gracia de Dios, se negó a seguir sometiéndose al Espíritu Santo, se negó a seguir abriendo su vida, su mente, su corazón, sus nervios y tendones para que el Espíritu Santo nos siga marcando el rumbo a seguir. Y a veces sucede que cuando uno se estaciona en el tiempo y no tiene presente que estamos en un proceso continuo de cambio, entonces Dios suele hacer una apretada de tuerca, suele poner nuestro mundo patas arriba, nos descontrola por completo, porque así volvemos a la fuente, la presencia de Dios, a ser ministrados en el Espíritu Santo. Que Dios les bendiga, que Dios haga prosperar nuestras almas, que cada uno de nosotros, los hijos de Dios a lo largo y ancho del país, así el cristiano de mayor protagonismo, o así el que menos protagonismo tenga, o alguno que no tenga, tengamos presente que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento. Si no aumenta es porque hay un problema, nos hemos quedado estancados. Pero si aumenta, estamos en el proceso de crecimiento, de alumbrar mejor, de recibir mayor luz, de ser mejores efectivos en las manos de Dios. Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de la Ruta de la Fe. Con propiedad vamos a intentar tocar la restauración del caído. Dios les bendiga. Muchas gracias.